Recibamos con un cálido aplauso a Vero Yaca, de aquí de la ciudad de Querétaro. Bienvenida. Brindemos la bienvenida a Osvaldo Buendía, de la Ciudad de México. Y finalmente, también demos una cálida bienvenida a Imanol Canellada, que nos visita desde España. De esta manera, daremos inicio a la charla. Esperamos que la disfruten muchísimo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que no los hayan traído muy a la fuerza, que alguna parte de ustedes desee estar aquí y si no, vamos a intentar que no se arrepienten de estar con nosotros. No vengo de España, nací en España, pero tengo un montón de años, no voy a decir cuántos, en este país. Mi obra la he escrito en este país, soy mexicano por adopción, así que bueno, soy de… Decía Chabela Vargas que los mexicanos nacemos donde nos da nuestra… ¡Eso! Así que bueno, aclarado este punto, vámonos con un tema… A ver, el título puede asustar un poco, ¿no? Ciudades oscuras, el escenario urbano como protagonista en la novela negra. Pero bueno, entendemos que igual no son grandes conocedores algunos de ustedes del género, entonces mejor vamos a ir como contando un poco nuestra experiencia con el género en tanto lectores y después autores del mismo, para que también abrir al diálogo y que de alguna manera después de esta charla esto que llamamos género negro, que yo lo ampliaría a género negro policíaco criminal, para abrir el paraguas y poder traer otros títulos, otras formas de entender la escritura relacionada con las violencias y con lo criminal. Bueno, pues ustedes salgan con alguna idea como más clara, en caso de que no la tengan, y si la tienen, pues con una idea más reforzada. Así que bueno, me gustaría empezar, bueno, empezamos de izquierda a derecha, y bueno, la pregunta que voy a hacer a quienes nos acompañan aquí es… Bueno, primero, como lectores, ¿cómo tropezaron con el género? ¿Cuál fue, más o menos, en qué época, en qué tiempo de su tiempo lector, si fueron de niños, adolescentes, más adultos? ¿Cómo se tropezaron? ¿Qué autores, autoras fueron las que de pronto llegaron a su vida? Las circunstancias. Y para un poco respetar el título de la mesa, ¿qué ciudad fue la primera ciudad en términos de ciudad construida en la ficción negra, criminal, policíaca, que se encontraron como lectores? ¿Les parece? ¿Empezamos por ahí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por estar aquí, por recibirnos. Bien, mi acercamiento a la novela negra básicamente se da desde niño, bueno, con el relato policíaco. En este caso, en mi casa había algunos libros, entre ellos pues había de Sherlock Holmes, ¿no? Y fue mi primer acercamiento, pero de hecho ni siquiera era un libro, era una especie como de cómic del perro de los Baskerville, y ese fue el primer acercamiento, fue bastante idóneo, porque yo tenía alrededor de unos 8 años y demás. Entonces, pero fue así, digamos, de pasada, ¿no? Ya retomándolo con conciencia fue en la universidad. Fue pues leyendo todo lo que me cayera a las manos, y estaba ávido de querer leer la más literatura que fuera, y pues encontré precisamente los libros de Dashiell Hammett, y de ahí me llevó a Raymond Chandler, que son, se puede decir, los padres fundadores de la novela hardboiled o novela negra, como se entiende hoy en día. Y fue realmente ese tipo de literatura que yo pensé que en ese entonces yo tenía el concepto que la literatura debía ser algo muy exquisito, muy elaborado, que no contaba esos temas que yo vivía en la calle, ¿no? Que yo veía en la calle. Y esta literatura me estaba precisamente dando ese contacto con aquello que de alguna manera yo estaba
pasando, ¿no? El día a día, el convivir con criminales o demás que ves que te roban en la calle o en el pecero y demás. Fue el primer acercamiento, de ahí fue algo que realmente me gustó porque estaba contando algo de alguna manera un poco más cercano a lo que vivía, si bien obviamente no soy una persona de los años 30, pero el hecho de que tuviera mucha acción, que hubiera balazos por todos lados, pues fue de alguna manera el primer gancho, ¿no? Después te das cuenta que no nomás es eso, pero de ahí fue algo que primero me atrapó. Y ya en segundo, después cuando ya le vas, te vas adentrando más, te das cuenta que básicamente está contando mucho de los bajos mundos y de las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Te das cuenta que básicamente está contando muchas historias que suceden en el barrio, ¿no? Y pues eso fue principalmente mi primer acercamiento a la primera ciudad ficticia a la que me encuentro, pues es Chicago, la Chicago de Dashiell Hammett, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, salto obviamente a las películas, ¿no? Y igualmente Chicago y los mafiosos de Capone y demás. Y pues es bastante atrayente. Ya después saltas a lo que se hace aquí en México, a estos grandes escritores, y te das cuenta que es aún más cercano todavía, ¿no? Por ahí entonces es, digamos, el primer acercamiento que tengo hacia este tipo de novela. Pues yo creo que bueno, sí, seguimos así, ¿no? Bueno, yo me doy cuenta que los primeros cuentos que leía de niña, de los que no les voy a poder decir el autor porque no lo recuerdo, tenían que ver con una cierta investigación, descubrir algo, o con una cierta aura tenebrosa. Mis cuentos favoritos eran ¿Qué se hizo piso?, en el que había que encontrar al ratoncito, y después La bruja pelona, en la que los niños tenían que salvar al pueblo de una bruja que se dedicaba a hacerle mal a todo el mundo. Y después en secundaria me topé ya con Los crímenes de la calle Morgue, con El barril del amontillado, y bueno, la verdad es que Edgar Allan Poe sigue siendo tan presente y tan actual que me encantaba de él no solo el crimen, sino cómo era capaz de delatarse el propio criminal por arrogante o por, ¿no? Esta parte en la que ya meten algo de una psicología que a mí siempre me ha encantado. Después creo que otro de mis grandes ha sido Una vuelta de tuerca. A mí lo que me encanta de Una vuelta de tuerca es la ambigüedad, que también creo que crea auras pues muy especiales en las que se puede jugar a lo que sí y lo que no, y de esa ambigüedad se pasa a hoy en día, por ejemplo, lo que es esta doble moral en la que vivimos y que sigue presente en la novela negra. Entonces, pues creo que esos son mis principales referentes. La gran ciudad, pues creo que la que viene a mi memoria es Londres, desde luego ese Londres oscuro en el que estaba Jack el Destripador y siempre, bueno, y Sherlock Holmes y todo esto que era tan, pues no tenebroso, sino oscuro auténticamente, ¿no? Siempre la veo con una bruma. Y si les confieso, creo que Londres no me gusta. Pero bueno, pues ya les conté. Aquí se los paso. Bien, buenos días. Muchas gracias otra vez por traerme hasta aquí, a ustedes por estar en este recinto. Vea, yo realmente, más que la novela negra, yo tengo como acercamientos a historias negras, ¿cierto? Que yo igual llegué también muy tarde a los libros, y cuando llegué a los libros, pues ya traía como un bagaje de historias y había recopilado primero en la vida de vivir en un barrio popular, pero además quizás el primer relato negro que recuerdo y que todavía sigue siendo fundamental para mí estaba en La Salsa, y fue Rubén Blades con Pedro Navaja. Sí.
Sí, que incluso tiene una continuación que se llama Sorpresas, en donde Pedro Navaja no está muerto y es toda una investigación. Entonces ahí yo ya, bueno, yo soy re fanático de Rubén Blades. Entonces ahí ya tenía como eso que me sirvió mucho para, yo encontré más relatos asociados a la realidad en que yo vivía en el barrio popular, en la música que en la literatura, porque yo ya llegué a la literatura después con unos 19 años. Y ahí recuerdo ya así entrando en relatos de libros, encontrarme justamente a Poe. Y claro, los asesinatos de la Rue Morgue, pero a mí me impresionó más la carta robada, porque finalmente siempre estuvo ahí y nadie la veía, y eso era lo que a mí más me llamaba la atención. De ahí pasé obviamente a Sherlock Holmes y ya como a estos clásicos de Lillian Hellman y Dashiell Hammett. Y me ha gustado mucho también como ver relatos negros que hacen autores que no se dedican exclusivamente al género, ¿cierto? Entonces solo tienen un relato de esos. Yo conozco más pues por ser de allá de los colombianos, como Rubén Orozco, que sacó una novela maravillosa con todos los tópicos del género, el investigador fracasado y alcohólico, la mujer fatal y tal, que se llama Un hombre con un arma, la publicó Random House. Y de Santiago Gamboa también ha hecho como 3 novelas negras. Una, la que a mí más me gusta, se llama, además tiene un título maravilloso, se llama Perder es cuestión de método, ¿cierto? Para que lo tengan ahí anotado. Y otro que se llama Colombian Psycho, también tremenda. Entonces, bueno, y trato como de buscar ese tipo de relatos que son un poco salidos como de la temática que generalmente tocan esos autores. Y ahora pues voy a estar muy engomado con todas estas novelas que me voy a llevar de aquí de México a ver, ¿cierto?, cómo están todos mis compañeros. Entonces, bien, y ciudades, pues por supuesto el Nueva York de Pedro Navaja, que además lo que hace Rubén Blades es coger como algunos tópicos de barrios populares latinoamericanos que los pone a convivir en un mismo personaje que tiene todo, el diente de oro, la gabardina, el sombrero. Entonces me imaginaba como un Nueva York que era también un invento del mismo Rubén. Y ya después algunas cosas y algunas ciudades, también obvio en Londres, de estos personajes de Sherlock Holmes. Y pues también Medellín, realmente, porque por otro lado, saliéndonos de la literatura, yo sí vivía en un barrio muy negro, digamos, muy lleno de crímenes, con bandas muy jodidas. Entonces, ¿qué es lo que después puse en mis novelas también? Ese barrio que está en mi recuerdo, sobre todo en donde palpitaba el peligro. Entonces, esa Medellín atroz que hemos tenido es otra de esas ciudades que me persiguen. Bueno, yo igual mis inicios son con Edgar Allan Poe, ¿no?, que estaba en casa desde muy niña. Yo creo que con El corazón delator. Allá afuera hay un libro de Edgar Allan Poe para quien quiera de pronto salir y enterarse y empaparse de quién es Edgar Allan Poe, yo se los recomiendo. Entonces, bueno, ese libro de cuentos, ¿no?, que estaba El corazón delator y luego estaban Los asesinatos, bueno, todos esos, pero a mí lo que me gustaba era contarles historias de terror a mis hermanos, porque era la hermana grande y entonces los aterrorizaba, ¿no? Y entonces yo creo que empecé inventando estas historias así, ¿no? Yo la verdad es que no he tenido una carrera enorme de lectora de novela negra, luego me pregunto por qué escribo novela negra si no soy una gran lectora de novela negra, pero sin embargo sé que lo que me gusta es el enigma, el misterio, resolver algo. O sea, sé que mi cerebro funciona así, sé que desde niña eran las lecturas que me enganchaban porque tengo una atención dispersa de terror y entonces estas lecturas en donde te mantienen atento, tu cerebro está queriendo resolver, porque eso lo hace naturalmente el cerebro, querer resolver el enigma que está planteando el autor. Seguramente les pasa en series o en películas que todo el mundo nos gusta decir, ay, el asesino es tal, ¿no? Entonces, yo siento que a mí lo que me pasa es que me gusta ese tipo de, ¿no?, de escritura y de
que me van llevando y que no me sueltan, ¿no? Porque les digo, con esta atención dispersa de pronto me suelta muy fácil la lectura. Y de ciudades, pues yo creo que igual Londres, igual Nueva York, pero lo mismo Ciudad Gótica, ¿no? También era así como la ciudad negra por excelencia, ¿no? Entonces, también, ¿no? Pero bueno, no nos vamos tan lejos, Ciudad de México, Querétaro. Sí, hay unas historias aquí. No, o sea, como que está aquí, ¿no? Y está o sea, cualquier ciudad, ¿no? Porque también eso me he encontrado. No es que se necesite contar una historia en una ciudad así, ¿no? Se puede contar en cualquier sitio, en el campo, en cualquiera, ¿no? Entonces, pero para mí de niña, pues yo creo que eso, Londres, no digo Ciudad de México, que entonces viví en Ciudad de México. Pero, pues así. Muy bien. Sí, bueno, lo que planteamos en el tema de la ciudad, porque sí es un elemento importante de este género, ¿no? La gran urbe. ¿Por qué? Porque las grandes urbes se generan, se cometen crímenes, hay organizaciones criminales. De por sí la urbe como concepto es un acto de violencia permanente, ¿no? O sea, una gran urbe no deja de ser un acto permanente de violencia. Ahorita vengo de la Ciudad de México y simplemente salir a pasear por la Ciudad de México ya es un acto de violencia, ¿no? Los ruidos, el cemento, es totalmente alejado de nuestras esencias. Entonces, la gran urbe siempre ha sido un escenario natural de este género, ¿no? Que atraviesa las violencias, el crimen, la resolución o no de los mismos. Pero también, como bien dice Verónica, el género migró, si bien tiene un origen muy de gran ciudad, muy urbano, migró. Y también hay un género negro rural que sucede en pequeños pueblos, en ciudades chiquitas o en medio del campo, ¿no? Y es curioso porque las violencias son otras y se manifiestan tal vez de otras maneras, pero ahí están, ¿no? Soterradas y escondidas. Y en mi caso, bueno, yo de niño leía 2 colecciones que había para pequeñines, bueno, no tan pequeñines, para niños. Uno era el Club de los 5 y otro era de los 3 investigadores, y era eso, ¿no? El Club de los 5 eran 5 adolescentes que se dedicaban a resolver un enigma, y los 3 investigadores era algo parecido, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo no tenía conciencia de que estaba leyendo género negro, criminal, policíaco, para nada, simplemente era eso, ¿no? El entretenimiento te contaban de una manera divertida un crimen que resolvían personajes con los que te podías identificar porque más o menos tenían tu edad, ¿no? Pero ya en la adolescencia, ya con 16 años, sí descubro un autor. Curiosamente, en mi caso no es a través de los clásicos, ni Edgar Allan Poe, ni mucho menos Hammett o Chandler, que son los fundadores del negro, que es una vertiente del policíaco, sino un autor español que se llama Manuel Vázquez Montalbán, que es fantástico, y que él es, junto con Taibo en México, Rubén Fonseca en Brasil, Sasturain en Argentina, los que de alguna manera en español, en nuestro idioma, en Hispanoamérica, marcan una ruta para todos aquellos que escribimos este género, ¿no? Porque nos dicen, se puede hacer esto, porque es un género que nace en Inglaterra, que se consolida en Estados Unidos, es decir, es un género muy anglosajón, pero son estos autores, y principalmente en mi caso, en la adolescencia, descubrir a este autor para mí fue fascinante, y a partir de ahí empecé a tomar conciencia de lo que era este género y a buscar, y entonces sí llegué a muchos de los clásicos que he mencionado aquí, ¿no? Y por supuesto, la primera ciudad construida en la ficción negra criminal que me encuentro, pues es la Barcelona de este autor, porque sus historias suceden en Barcelona. Pero bueno, lo interesante de esto es que no son ciudades que correspondan a realidades, son ciudades creadas desde el tono y desde el pulso de lo que es este género, ¿no? En la que las ciudades suelen ser personajes, prácticamente se convierten casi en personajes, ¿no? Sus atmósferas, sus olores, sus sonidos, etcétera, son parte importante del género. Bueno, vamos con lo que sigue. Bueno, ya vimos el encuentro que tuvieron con el género como lectores, pero obviamente estamos ante grandes autoras y autores, entonces vamos a preguntarles en qué momento ustedes deciden, si es que deciden o simplemente pasa sin darse cuenta, y empiezan a escribir este universo que puede ser nombrado, insisto, como novela negra, criminal, policíaca, novela atravesada por las violencias que son tan cotidianas en nuestro caso, ¿no? Bueno,
En mi caso, voy a regresar un poquito también a la anterior pregunta, y luego la uno con esta, porque ahorita que lo menciona Verónica, me mencionó Ciudad Gótica, me vino a la mente que realmente también fue una ciudad que realmente también marcó, porque yo vi Batman de los 90, la serie animada, que no tenía conciencia de que realmente pues, tiene todo lo del género, ¿no? Y porque precisamente yo la veía porque pues, es bastante entretenida, y si no la han visto, ahí está, creo que está en Max, y ahí la pueden ver toda completa. Recomendable. Entonces era esta ciudad pues, oscura, que también pues, me atrajo, ¿no? Que además y después leyendo a los clásicos y a los no tan clásicos, leyendo a Fonseca también, a Vázquez Montalbán. Esta anécdota la conté ayer en la presentación. ¿De dónde se me ocurrió básicamente esto? Y fue en el baño, ¿no? Fue en el baño. En el baño tuve precisamente esta epifanía. Decía Ernesto Sábato que el baño es el único lugar filosófico por excelencia. Por lo tanto, entonces, yo tenía antes un libro de cuentos en donde había un escritor que había creado una serie de novelas policíacas, ¿no? Pero entonces yo dije, ¿qué tal si esas novelas policíacas las saco de la ficción y las hago yo, ¿no? O sea, creo a partir de eso las que el autor ficticio tal vez pudo haber contado, ¿no? Y entonces ahí dije, bueno, está bien, pero pues después de haber leído bastantes clásicos dije, bueno, pero ¿cuál sería mi granito de arena en esto, ¿no? O sea, sé que ellos ya lo han contado muy bien, y cuál es la forma en que yo puedo más o menos, si no diferenciarme, pues sí aportar algo, ¿no? Y entonces fue tomando los elementos del género, que básicamente es pues, la investigación, el tener quizá alguna pareja de detectives, pero dándoles un giro y metiéndoles fantasmas, ¿no? En este caso fue, ¿qué tal si en mi ciudad ficticia, porque aparte pues, si Ciudad Gótica existe, es una ciudad ficticia, que pues yo quiero crear una ciudad ficticia también, y entonces empecé a tomar elementos de bastantes ciudades para meterlos ahí, incluso también de mi municipio donde vivo, en el Estado de México. Si bien es más rural, los elementos o historias que había en algunas con las que me había topado, pues los incluí en estas historias, ¿no? Y tomé el elemento fantástico, el decir que es una ciudad donde conviven los fantasmas con los seres humanos, ¿no? Hacen su vida normal, y son gente común y corriente que pues, trabajan y demás, ¿no? Pero pues con la salvedad de que pues no tienen derechos, ¿no? O sea, son fantasmas, no tienen derechos, y básicamente quise decir que fue una metáfora tal vez como de lo inmigrante, del otro, de lo que es así que no queremos de alguna manera ver. Pero también como una metáfora de todos los muertos de los que México se está llenando, ¿no? Y cómo cada vez son más y más y más, y entonces se vuelven cada vez más fantasmas, y llega un momento en que los vivos temen que los fantasmas sean una gran mayoría, que entonces los que ya sean excluidos pues sean los que seguimos vivos, ¿no? Y entonces quise que esta ciudad de nombre Ciudet, que de hecho pues este juego de palabras entre la ciudad pero también muerte, porque básicamente de eso existe ahí, aparte de demás elementos fantásticos como que el detective pues es un ser inmortal, ¿no? Que ha vivido 300 años y que es un alcohólico, misántropo y que odia a todo mundo, y su compañero que es un enanito fantasma o de la gente pequeña, y que realmente él es el que resuelve realmente los casos, ¿no? Y es aquel que realmente le está resolviendo todo y sigue no carga el crédito, ¿no? Entonces quise que fuera un poco entretenido para el lector, pero al mismo tiempo encubrir lo que las historias atroces que suceden a mi alrededor o que suceden en México. Bueno, yo empecé a escribir por necesidad, porque creo que fue la forma de encontrar una voz. No sé si a lo mejor estando aquí sea evidente, pero
era muy calladita y normalmente soy más observadora que platicadora. Y escribir fue para mí la forma de decir todo lo que había callado y todo lo que quería decir y cómo veía el mundo, y ahí lo puedo decir, además enganchando a la gente para que le interese oír esas cosas que quiero decir. Entonces, no estuvo muy relacionado mi inicio literario con la novela negra, es la verdad. Sin embargo, creo que llegué a ella por… Hay una metáfora que tengo, que es que un cuadro, quizás no es lo más fácil de compartirles porque obviamente es visual, pero es un cuadro de Ansel Kiefer, que es en un formato muy grande, y lo que tiene en medio es un libro de plomo, casi escultural por el tamaño que tiene, y está rodeado de un paisaje pintado. Se llama Bosse Blumen. Y cuando me paré enfrente de ese cuadro, que ya escribía, pero me paré enfrente de ese cuadro y dije, es que esto es todas las posibilidades de la literatura. La literatura toma de ese campo que al mismo tiempo es gris y tiene de repente unas flores rosas divinas, y la literatura reflexiona dentro de ella y devuelve a ese campo lo mismo que tomó del campo, pero digerido, a veces más fácil de ver. Entonces, les recomiendo que busquen el cuadro, porque sí es una belleza. Y me parece que la novela negra hace lo mismo, que es este mismo libro gigante que toma de su entorno. Ve la forma de que sea placentero, entretenido, que nos tenga siempre buscando, y que además nos haga reflexionar, y lo regresa a la sociedad. Que también tengo que decir que lo que a mí más me gusta es precisamente las problemáticas sociales y la psicología. Entonces, por eso para mí es tan importante siempre el entorno, y es básico para la literatura negra también. Nada más. Bien, bueno, en mi caso yo tengo serios problemas porque yo soy como un degenerado, ¿cierto? Sí, porque me han intentado Y sincero, además. Sí, y degenerado, pero porque me han intentado como meter en algunos géneros literarios que me quedan grandes realmente. Yo lo que escribo no es, ¿cierto? Sí, es que ustedes escucharon mal, ¿no? Yo, claro que también soy un degenerado. Entonces, sí, yo lo que escribo no es exactamente novela negra, pues si seguimos como los tópicos del género, del subgénero, y también en Colombia han querido crear un subgénero que se llama la sicaresca, y yo tampoco creo que quepa ahí. Y ahora vienen como clasificándome en autoficción, que tampoco creo que quepa ahí. Entonces, en realidad no tengo como un género, ni me interesa tenerlo, porque, digamos que ateniéndome al título, lo negro que tienen las cosas que yo escribo están al interior de los personajes, que sí tienen unos conflictos internos muy complejos. Entonces, realmente yo llegué a escribir también por una necesidad muy tesa que tenía, y era que llevaba 20 años cargando con la historia de la muerte de mi hermano, que se dio pues por haberse dedicado a ser un bandido en un barrio popular en Medellín, y yo crecí con eso y viendo cómo mataron a todos sus amigos, y empecé a escribirlo incluso sin pensar ni siquiera si estaba escribiendo una novela, un cuento. Y se fue dando, y ahí fui encontrando poco a poco esa voz narrativa que es la que he mantenido en toda mi obra, y también encontrando ese universo literario que era el que quería para mis novelas, que también trasciende un poco la geografía, porque si bien la primera y la tercera están ubicadas en un barrio conocido de Medellín, que es Aranjuez. De hecho, la tercera novela se llama Aranjuez, que creo que la están vendiendo ahí, ¿cierto?
no es o no tiene relación ninguna con el Aranjuez de verdad. Si usted va y visita ese barrio, pues no se va a encontrar esas cosas, porque lo que yo estoy recreando es como una ciudad que está, pues por un lado en mi recuerdo y por otra que funciona como escenario literario en donde yo necesitaba meter esas historias. Entonces, claro, tiene un montón de cosas que no se pueden asir en la realidad. Y por lo otro, que me gustó mucho lo que dijo Imanol, esto se puede hacer extensivo como a relatos del crimen. Pues sí, todas mis novelas sí están permeadas por la violencia. Yo vengo de un país muy violento que ha mantenido históricamente esa violencia, cambiándole como la cara a los participantes, pero no la estructura en que se sostienen. Y pues son historias de crimen y criminales, pero también muy humanizadas, porque nunca me ha gustado esa idea maniquea de blancos y negros. Yo creo que todos los seres humanos somos grises, y además un pantone grande de gris, ¿cierto? Que no es un solo gris. Y eso es lo que más me ha interesado, como indagar ese grisáceo que tienen los seres humanos, y tendría que decir que no me gusta clasificarme tampoco en ningún género, pero tendría más cercanía como a un escritor de personajes que de cualquier otra cosa. Ya, no me gusta hablar después de ti, porque con esa voz tan bonita. Bueno, yo creo que comencé a escribir, o sea, creo que siempre he escrito como esas historias de novela negra, pero creo que surge cuando estoy trabajando en el periódico, ¿no? Que me doy cuenta de que hay temas de los que quiero hablar, ¿no? Y la primera novela no salió junto con, o sea, la escribí junto con el tiempo en que estaba trabajando en el periódico, y en ese instante no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta después me di cuenta que lo que estaba haciendo era eso, hablar de los temas que a mí me estaban moviendo, ¿no? Trabajando y viendo y enterándote de cosas que vaya, cuando salí del periódico me eché como 6 meses o más sin oír nada de noticias, porque la verdad es que en este país uno acaba un poco cansado, ¿no? De todo esto, y más cuando estás dentro del periódico, que te enteras de más cosas, ¿no? Que que no se publican. Entonces yo creo que yo empecé ahí, y fue pues prácticamente como lo dices, ¿no? Como sin darme cuenta, así tal cual. Sí, en la segunda novela tenía un poco más de conciencia de lo que quería hablar, y me doy cuenta que a mí, o sea, esto que comentas de los personajes, a mí es lo que me gusta encontrar las heridas de los personajes y hablar desde ese lugar, ¿no? Entonces creo que es trabajar desde la sombra de los seres humanos. Y estas historias de pronto pues se prestan, ¿no? Para hablar de las heridas, de la sombra, de todo. Yo creo que más que muy criminal, mis novelas son como más psicológicas. Creo que a mí es donde me gusta meterme, en la psicología y en las historias que hay detrás de cada persona, porque pues todos tenemos esta sombra, y a mí me gusta explorarla. Y claro, están estos temas que sí, deliberadamente ya en la tercera novela ya sabía, ¿no? Ya decía, ok, yo quiero hablar de esto, y voy a contar una historia así, ¿no? Que además pues va de una asesina serial, ¿no? Entonces ya estaba ahí, ¿no? Entonces sí sé que a mí, o sea, que sí tiene una evolución, además de hablar, que también eres muy culpable de esa evolución, porque Imanol escribe unas cosas que cuando yo lo empecé a leer a Imanol decía, ay, ¿cómo se puede escribir eso? Porque era escrito como muy literariamente, era hermoso, pero al mismo tiempo era terrible, ¿no? Entonces sí me acuerdo cuando leí el primero de tus libros que sí decía, yo quiero hacerlo así, no que sea hermoso pero terrible al mismo tiempo. Entonces te digo, también es un poco culpable de ahora lo que escribo, ¿no? Y pues ya, ¿no? Porque ya quedan 10 minutos, ¿no? No, todavía no quedan no. 10 minutos. No, le pasaron el letrero de los 10 minutos, vi pero los todavía no lo 10 enseña. minutos, ya me estaba todavía no le hace preocupando. 10 minutos. Bueno, sigamos. Muy bien. No, pues gracias, Vero, por tus palabras. Es interesante, algunas cosas de las que plantean aquí tienen que ver un poco con el origen del género, cómo evoluciona y en qué se ha transformado el género en la actualidad, ¿no?
El policíaco o policial original era un enigma, un detective que resolvía ese enigma, ¿no? Y es una estructura muy cerrada, es una estructura rígida, que repite fórmulas y esquemas, pero ese es el origen. La novela, por eso insisto siempre en decir policíaca, negra, criminal, siempre menciono estos tres adjetivos porque la novela fue evolucionando y también en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, que es lo que conocemos en términos escriturales, porque escribimos desde aquí, esto que llamamos novela negra fue yéndose hacia otros lugares. De hecho, creo que les pasó como a muchísimos autores, autoras en México, pero también en Colombia o en Argentina, que las violencias que empezamos a vivir por ejemplo, en el caso de México, yo conozco muchos autores y autoras que empezaron a escribir género negro sin saber que estaban escribiendo género negro, porque lo que necesitaban era hablar, representar en términos literarios estas realidades brutales que estaban viviendo y que estaban atravesadas por la violencia, ¿no? Entonces, creo que en este caso me parece que a todos nos pasó un poco esto, más allá de que pudiéramos ser lectores o no de género negro, realmente no llegamos al género en términos ortodoxos pensando en vamos a crear un detective, que este detective resuelva enigmas, dialogando con los clásicos estadounidenses e ingleses, sino más bien con la urgencia y necesidad de contar aquello que vivíamos, estas realidades brutales que nos han ido atropellando a todos, ¿no? Y a todas, y que nos han puesto en situaciones límite, abismales, impensables en un momento dado, igual hace no es cierto, hace mucho más, hace 2 décadas, no, hace muchas más, hace igual 50, 60 años, pues tal vez no existían estas urgencias de narrar las violencias que nos atraviesan, ¿no? Y creo que de alguna manera el hecho de que en Latinoamérica, que en eso tenemos muchas cosas en común, y entre ellas son estas sociedades heridas, laceradas por la violencia, de pronto encontramos en el género negro y en sus múltiples posibilidades, porque insisto, ha evolucionado y se ha convertido en algo mucho más grande que el crimen, que el enigma a resolver, que quién es el asesino, el mayordomo, que además eso es un prejuicio de clase. Normalmente suelen ser los dueños de la casa, no los mayordomos, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, un poco, porque me llama la atención eso, ¿no? Cómo tenemos en común, cómo muchísima gente, en general, cómo la mayoría de las personas que escribimos este género, con todas sus vertientes en América Latina, tiene que ver más bien con la necesidad de contar realidades que nos atraviesan y que nos sacuden y que encontramos en el género negro la posibilidad de contarlas, ¿no? Y en mi caso es igual. Yo, a pesar de ser lector del género que me gustaba, pero yo no tenía una conciencia, yo no decía, yo quiero ser escritor de género negro, no. De hecho, se me atraviesa el periodismo, algo parecido como Vero, se me atraviesa el periodismo y me toca hacer, en la frontera norte además, en Sonora, territorio comanche, rudísimo, y además me toca hacer nota roja, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocó acompañar a los policías judiciales de aquella época a hacer sus investigaciones, que normalmente solía ser un cadáver. Si tenía muchos balazos, pues era narcotráfico, si tenía pocos era crimen pasional, no había más, ¿no? Todo esto de CSI, eso no existía, era como que crimen pasional y ya está, ¿no? Pero bueno, me tocó estar ahí y hay un momento en que el periodismo no es suficiente, hay un momento en que el periodismo, creo que igual comentas que te pasó un poco esto, el periodismo de pronto se queda en la superficie de los datos, o sobre todo no tanto en la superficie de los datos, sino en la frialdad de los datos, y la literatura te da, como comentaba Gilmer, la posibilidad de explorar la condición humana en situaciones límites como las que vivimos en nuestro continente. Y fue así como que de pronto dije, tengo que llegar a la literatura para poder explorar estas condiciones, existir en situaciones como las que nos ha tocado existir. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza el camino, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Pasamos preguntas o seguimos con una última ronda y ya? Bueno, pues ¿en qué estamos? ¿Les parece si terminamos con eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestro proyecto más cercano, más inmediato? ¿Si va a salir algo publicado pronto? Contarnos un poco de qué va, etcétera. ¿Les parece? Bien, pues tengo las 3 libros que tengo publicados, bueno, tienen esta ciudad en común, que se llama Ciudet, que ocurre ahí, en donde precisamente, si bien
sirve el género, te da tiene la fortuna que te brinda esta estructura donde alguien que busca algo, ¿no? Ya sea desde una carta robada, como empezó, hasta alguien que busca dentro de sí, que busca el perdón, que busca reconciliarse con alguien. Pues en mi caso particular, desde el detective que realmente no es que busque resolver un caso, sino busca no sentirse solo, o una madre que intenta encontrar a los asesinos de su hijo. Realmente no es que tanto que busque cobrar venganza, realmente busca perdón de su hijo muerto, ¿no? O una pareja de vampiros que se pelean en medio de un bar, realmente no es que estén buscando algo más que reconciliarse y seguir amándose. O sea, es alguien que busca algo, y pues yo busco concluir la segunda parte de una trilogía que comenzó con una novela que se llama Adicción a ver muertos, y espero que pues ya el siguiente año salga el segundo volumen, ¿no? de esta trilogía donde este inmortal detective que busca no sentirse solo, tal vez ahora busque otra cosa. Bueno, yo la novela más reciente es El dolor de la memoria. Va de un crimen, desde luego, un secuestro tomado de la vida real, está basada en hechos reales, y bueno, combina otro tipo de delitos o crímenes, pero desde luego está enfocada desde el punto de vista de la construcción de los personajes y la psicología. Lo que me interesaba es ver cómo la sociedad se refleja en distintos grupos. Uno de ellos puede ser un secuestro colectivo, como el que viven mis personajes. Y bueno, exactamente va de todo, de qué nos lleva a caer en un secuestro, a vivirlo de una forma o de otra, qué nos lleva también a los delincuentes a ser delincuentes, ¿no? Sin dejar de saber que existe una decisión, que se sabe distinguir entre el bien y el mal, pero que hay condiciones que pues facilitan la cercanía del delito. Después, ahora estoy escribiendo también una novela que tiene que ver con el crimen, pero con una asesina serial, pero también es mucho más psicológica. Es muy divertido construirla porque meterte en la psicología de ese personaje y en su vocabulario y en su cuerpo, yo me he divertido muchísimo, a lo mejor por esa parte tormentosa que tengo dentro y que también es la que sale al escribir. Entonces, espero que, ya la estoy revisando, espero que quede lista pronto y encuentre una buena puerta de salida. Gracias. Bien, yo la última novela que tengo es esa que está ahí, que se llama Aranjuez, que aquí es muy nueva porque apenas acaba de salir en una colección que se llama Mapa de las Lenguas, pero que ya tiene un año. Y ahora yo me puse como plazo en diciembre entregar a la editorial la próxima, que ya les doy la primicia, se va a llamar Los espantos de mamá. Y es justamente eso, en Colombia hay una serie de mitos, de leyendas más bien populares, que algunas incluso se repiten en toda América Latina. Una de ellas es La Llorona. Y entonces lo que hice fue como una reelaboración de esos mitos, pero en el barrio. Entonces, por ejemplo, La Llorona es una señora que yo conocí a alguien similar, pero pues está muy trabajado desde la literatura, que uno de sus hijos fue un bandido muy reconocido en el barrio y lo mataron y nunca apareció. Y por los enredos de ese muchacho, a su hermano también lo terminan desapareciendo, y era un tipo supremamente sano, estudioso, tal. Y la señora, a raíz de esas dos desapariciones, que eran sus únicos hijos también, empieza a enloquecer un poco y le preguntaba a todos, entre ellos a mi mamá, dónde estaban sus hijos.
y al que se encontraba le decía dónde estaban sus hijos. Y eso a mí me pareció que era muy similar a lo que se contaba sobre la Llorona siempre. Entonces empecé por ahí y elaboré algunos: el duende, la patasola, la barbacoa del muerto, el cura sin cabeza, que es de hecho un cura que se enamora de una muchacha y pierde la cabeza por eso. Entonces, ¿cierto? Sí, entonces son como 8 leyendas de estas que están entretejidas en una cosa que sí me parece muy negra, que de hecho debería ser, o es quizás la antítesis de la hipótesis de la novela negra, que es buscar algo. Y lo que pasa en Colombia es que nadie quiere buscar a los desaparecidos, ¿cierto? Entonces antes se puede hacer casi que un ordimbre de qué es lo que pasa y por qué todo el mundo se niega a buscar los desaparecidos, que cada vez están más graves. Obvio, todos lo sabemos, porque eso alimenta y robustece las cifras con las que gobiernan quienes gobiernan. Y es que, claro, viven pregonando que han bajado las tasas de homicidio, y es cierto, han bajado mucho las tasas de homicidio, al menos en Medellín, pero se han incrementado en 400% las tasas de desaparecidos. Entonces no es que estemos matando menos gente, sino que lo estamos escondiendo mejor. Y eso es lo que atraviesa toda la novela, porque es un man que trabaja en un cementerio en Medellín, que es un cementerio muy loco, se llama el Cementerio Universal. Y es muy loco porque eso lo dejaron a medio construir, pero lo siguieron usando. Y durante 40 años tuvo un solo trabajador, que era el celador, pero fungía también de enterrador y vendía cuerpos a las facultades de medicina, ¿cierto? Eso no lo hacen en esta universidad, eso no allá. Y a las de odontología les vendía dientes y tal. Entonces, digamos que es un cementerio que ha recogido en estos 70 años todas las violencias que han existido en Colombia: los muertos del narco, los muertos de las guerras de la guerrilla, los paramilitares, los muertos de la delincuencia común, y tiene más o menos 7 capas imbricadas unas encima de otras de muertos, que además, como estuvo a la vera del río, entonces se inundaba y esos huesos se mezclaron. Entonces el man trabaja ahí y se va dando cuenta como todas las trabas que ocurren para que nadie busque a los desaparecidos. Bueno, y les conté la novela, ya no la compren. Bueno, eso es lo que decir, deja el final, no cuentes el final. Eso es lo que debo entregar ahora en diciembre, si me da, pues que me están invitando mucho a ferias. Bueno, sí, todo bien. A ver, préstame este. No, este. A ver, yo te quiero preguntar una cosa. Es que mira, todo esto de La Llorona y de… Ya estoy tomando tu lugar. Sí, es que, o sea, no podía dejar de pensar en las madres buscadoras, ¿no? O sea, todas son La Llorona. O sea, es terrible cómo este mito de pronto se ha hecho realidad, ¿no? Eso y lo que decías de los cementerios y la venta de cuerpos, ¿no? Las universidades también. Eso siempre me ha causado como, ¿no? Que por un lado, pues ha servido para que resolvamos y curemos un montón de enfermedades, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues son los desaparecidos de alguien desde hace, ¿no? Hablando de las ciudades, Londres y esto, donde vendían, ¿no? Los cuerpos, pues para las universidades, ¿no? Y la cantidad de enfermedades que se han curado y la cantidad de tumbas vacías, ¿no? Que hay y que eran como en nombre de la ciencia, ¿no? Que por un lado digo, es que está bien, ¿no? O sea, por un lado, pero por otro lado son estos desaparecidos, ¿no? Y como todos estos mitos, de verdad, es que es terrible que han llegado a cumplirse. Así, La Llorona llegó a cumplirse atrozmente, ¿cierto? De hecho, sí, Latinoamérica es un país, es un lugar de lloronas constante. Incluso a mí me parece muy, muy teso, y ya eso es otro tema ya para una tesis de grado más, y es como esos mitos que se repiten en tantos países como el de La Llorona o el de la Madre Monte, aunque se llama distinto, son en realidad elaboraciones muy tesas que hemos hecho desde la ficción oralmente para disimular unos fenómenos que no somos capaces de enfrentar en la realidad.
Y uno de esos es eso, o sea, el universo de los fantasmas, ahorita que hablabas de eso, el universo de los fantasmas se crea de alguna manera como una necesidad de la psique de explicarse cosas que no tienen explicación, porque la realidad siempre nos supera, ahí lo estabas diciendo, siempre, no hay novela negra, ni novela de ningún tipo, ni obra de arte cinematográfica, musical, etcétera, que se equipare al dolor de nuestro tiempo. Eso no hay cuándo. No hay forma, es tal vez como una elaboración del dolor, ¿no? Sí, Como... y que además la elaboramos después de sufrirlo, porque obviamente los que están padeciendo esto en este momento ni siquiera son capaces, el dolor solo se puede sentir. Te sobrepasa. ¿Cierto? Entonces es muy teso también porque, digamos que una de las cosas, yo creo, primero, considero que el crimen de mayor lesa humanidad que hay es la desaparición, porque deja un regusto en el buscador de esperanza, que eso es criminal. O sea, eso es mucho más jodido que enfrentar la muerte, porque pues la muerte usted, mal o bien, tiene que enfrentarla y empezar a elaborarla. Pero usted, esa esperanza, eso es una peor tortura que cualquier otra cosa. No, y en nuestro país que ni siquiera es la esperanza, sino es el estar pensando en todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Que dices, ojalá que esté muerto, Sí. ¿no? Y no esté sufriendo todo lo que sabemos que Sí, sucede, ¿no? que esa es la otra parte. Pues ahorita mencionaste las universidades, que incluso me parece que dentro de la gama amplia de posibilidades que hay de un desaparecido, esa es la menos jodida, ¿cierto? Es que termine sirviendo para algo. Pero las otras son muy brutales. En Colombia, sobre todo, hay un libro que no sé si se consigue aquí porque es de una editorial universitaria, una señora que se llama María Teresa Uribe, una gran socióloga, que se llama Antropología de la Inhumanidad. Y ella hace como un recorrido con los últimos 100 años en Colombia de las prácticas y las formas que han tenido de torturar el cuerpo y desaparecerlo. Y son unas cosas que uno dice, marica, esta gente está muy loca, de verdad. O sea, ya rebasamos límites, todos los éticos posibles, los morales y hasta los estéticos, pues porque es que en serio ya eran cosas jodidísimas. Pues en Colombia hay una cosa que es común, que son las casas de pique, y cada vez se hacen, digamos, más artesanalmente, porque antes los picaban y los metían en unas escombreras, ya se han encontrado casas en donde los vacían por un sanitario, pues, o sea, marica, eso ya es llevar cosas muy pailas. Y hay también toda una estructura para desaparecer gente, que es lo que pasa, y todo el mundo supongo que ha escuchado hablar de las escombreras en Medellín, y es que en realidad siguen buscando allá, porque hay un programa que se llama la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que surge de los acuerdos de paz. Pero lo que escondieron allá, le están haciendo caso a un ex paramilitar que se llama, un paramilitar, que se llama Móvil 8, y donde él dice que están excavando, han encontrado 10 cuerpos, porque en realidad no creo que haya más, los que son miles, los escondieron en una escombrera donde hicieron 4 urbanizaciones gigantescas, para que jamás los puedan encontrar. Y así, pues ya me puedo quedar aquí hablándoles del horror. Bueno, ¿cierto? y que lo mismo se llama Colombia, se llama México, ¿no? Sí, entonces es muy teso, porque a raíz de eso desapareció a mí, hay una idea que se me clavó y desde siempre, y es que nos estamos acostumbrando al horror, y esa domesticación del horror a mí me parece muy denigrante de nuestra condición humana, y bueno, eso sobre todo es de lo que trata la novela. Ya, yo creo que a mí me pasa eso, o sea, como no normalizar el horror, No, ¿no? grave. Entonces, creo que también por eso escribo estos temas. Bueno, ¿en qué estoy? Ya, voy a decir rápido. No, porque pero tenemos 10 espérate, minutos. para cerrar, o sea, eso No, es tan ya ahora grave. sí me enseñó el letrero, ya ahora sí ya es en Sí. serio el letrero de los 10 bueno. minutos, ¿verdad? Pero lo que iba a decir es que esa domesticación del horror es tan grave que yo me encuentro con que aparecen, y ahora que hablabas de la Crónica Roja, que ya la Crónica Roja ha venido también a sumarse a eso, porque dicen, solamente lo mataron. Y uno dice, ¿cómo que marica? ¿Cómo que solamente lo mataron? O sea, uno ya tiene que estar agradecido de que no lo descuarticen, no lo... Entonces, bueno, Claro. sigamos, ahora sí. Ya, ay, qué horror. Bueno, ya hasta se me fue el avión.
¿En qué estoy? ¿En qué estás? ¿En qué estoy? ¿Qué sigue? Estoy, bueno, en febrero sale la novela nueva, que hasta hoy se llama Lo que el río sabe, pero ya sabes que las editoriales luego tienen mejores ideas que uno, entonces... Entonces, bueno, no sé si se quedará el título o no, pero bueno, parece que en febrero, principios de marzo, espero que por ahí salga. Que va de sectas, en realidad iba de las madres buscadoras, ¿no? Ese era como el primer planteamiento de la novela, pero las editoriales siempre tienen mejores ideas que uno, y entonces dicen, no hay demasiadas cosas de las madres buscadoras, hay películas, hay documentales, hay libros, y entonces yo digo, sí, pero no importa, hay que seguir hablando del tema, ¿no? Entonces, bueno, le dimos como un giro que en realidad estaba dentro de la novela, que era una novela que va de sectas, porque es una novela que en esto de lo que se queda dentro de ti, del dolor, yo tenía unos amigos cuando era niña que eran mis vecinos, ¿no? Pero eran estos típicos amigos que las mamás siempre te dicen no te juntes con fulanito, con perenganito, porque son, ¿no? Así. Y total que, bueno, yo, pues sí, me juntaba con ellos, ¿no? Seguía haciendo mis cosas, pero éramos chiquitos, jugábamos fútbol, jugábamos así, en aquella época no había celulares, no nos sentábamos a ver el celular todos. Pero de pronto me cambio de casa, que debe haber tenido como 10 años cuando me cambio de casa, pero en aquel entonces, además viviendo en la Ciudad de México, me cambio de casa y era como, aunque me cambié unas cuadras, era como si me hubiera ido a otro planeta, ¿no? Cuando eres niño es como cambiarte así totalmente. Y como unos años después, como 4 años después de que me cambio de casa, un día llega mi mamá y nos dice, a la hora de la comida, ¿no? Así, oigan, ¿se acuerdan de los Sotelo, de los hermanos Sotelo? ¿No? Entonces dice, pues resulta que estaban con un hermano Roberto y se fueron a la presa, había una presa cerca, y, bueno, hay una presa que se llama la Presa Madín, y entonces en la presa se prendieron fuego y se aventaron con el hermano Roberto, ¿no? Pero uno de ellos, eran 3 hermanos, y uno de ellos se arrepiente y es el que cuenta todo, ¿no? Y entonces a mí como que fue toda la información, después ya no supimos nada, yo pasé por su casa, así me iba en la bicicleta a pasar por su casa a ver si veía a alguien, o sea, no sé, tenía como, no podía creer en aquel entonces que hubiera pasado eso y que el hermano Roberto, y evidentemente pues el hermano Roberto era una secta, ¿no? Era el líder de una secta que no sé si era, no, o sea, que era, porque nadie supimos nada, ya no hubo más información, pero para mí el hecho de que se hayan muerto estos amigos quemados, se me quedó ahí, pero yo no sabía qué tan profundo se había quedado hasta que me pongo a escribir y aparecen los hermanos Sotelo. Y digo, pues quiero contar su historia, pero pues obviamente su historia ficcionada, porque no sé más, ¿no? Y entonces escribo una novela de sectas que, pues nada, es la que sale. Genial, buenísimo. Muy bien, bueno, yo quiero hacer yo difiero un poquito en algunas cosas. Me gustaría matizar, ya que tengo el micrófono. Siempre tengo el poder. difiere. No, lo que pasa es que yo no creo mucho en esta comparación que se hace, que si la realidad supera la ficción, que la ficción supera la realidad. Yo creo que, bueno, la realidad existe con todo su horror. Bueno, ciertas realidades, cuidado, porque estamos nombrando ciertas realidades, no son las únicas realidades, también cada quien ahora va a su casa y se divierte y tiene una buena comida con su familia o con sus amigos, ¿no? Parece que estamos nombrando ciertas realidades nada más, hay que hacer la aclaración porque también hay otras realidades que conviven con este horror y que pueden ser agradables o pueden ser digeribles, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Latinoamérica, el género negro criminal, la literatura en general, sin adjetivos, lo que hace es nombrar al monstruo o nombrar a las víctimas del monstruo y conferirles una vida, una existencia, una identidad, precisamente porque en nuestro subcontinente, en lo que es, igual, digo, México, Colombia tiene historias muy parecidas, precisamente, a diferencia, por ejemplo, de la novela policíaca nórdica, en donde sí se tiene fe en un sistema de justicia y hay un crimen que escandaliza y hay un sistema policíaco que lo resuelve, de manera que el crimen sigue siendo una anomalía en el tejido social y que se resuelve, hay un sistema de justicia. No pasa esto,
esto nos venden, tampoco no es tan así en los países nórdicos, pero bueno, la novela policíaca nórdica cree todavía en esta idea que es la idea original del policíaco, ¿no? El crimen como anomalía y hay un sistema de justicia, hay un grupo de individuos, el detective, el policía, la detective, que subsanan la anomalía para continuar en un equilibrio social. En nuestro caso, esto no es así, entonces el género negro policíaco criminal adopta, me parece fundamental en nuestras sociedades para nombrar al monstruo y para nombrar a las víctimas, ¿no? Para darles una vida. Si yo digo 75 migrantes encontrados en una fosa en Tamaulipas, nos quedamos fríos, no pasa nada. Es una cifra, pero si yo cuento la historia de uno de ellos que salió de Honduras y atravesó México y le pongo aunque sea ficción, aunque sea un personaje de ficción, y le pongo un nombre y un apellido, en ese momento confronta al lector con la existencia real de esa individualidad subjetiva, y entonces se puede generar algo que se conoce como empatía, por ejemplo, ¿no? Y creo que esta es la gran función de la literatura, no tanto superar a la realidad, ni ser más espectacular que la realidad, aunque de pronto, por eso a mí esta cuestión del true crime que me parece terrible, porque es como una especie de competencia con la realidad, y no, creo que este género del que hemos estado hablando me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, ya para terminar rápido, y mi proyecto, tengo una novela que sale en febrero también, pues casualmente, con Tusquets, que es Cuerpo sin nombre, casualmente también tiene que ver con los desaparecidos, las desapariciones forzosas, ¿no? En México, que es un problema muy, muy parecido al de Colombia. La diferencia es que precisamente ante esta cuestión que menciona Verónica, hay muchos documentales, hay muchos reportajes, hay muchas películas, incluso hay literatura. En mi caso yo me encontré con la necesidad, y también por evolución escritural, de alejarme de la novela mimética, de la novela que refleja la realidad, ¿no? O que pretende recrearla de una manera muy, muy semejante, y exploré la hibridación de géneros, de manera que es una novela, sí, que habla de este tema, de las desapariciones forzadas, pero desde la perspectiva fantástica, bueno, es algo que se llama literatura de lo insólito, ¿no? Que hace que la realidad, o sea, que no pretende retratar la realidad como un espejo, sino en términos simbólicos utiliza otros recursos, que por eso se llama insólito, porque rompe con la idea de realidad para entrar en otros terrenos que pueden ser inexplicables, pero que tampoco pretende explicarlos, ¿no? Sino que los da como algo que sucede en la trama, que sucede en el universo ficcional que se plantea la novela, sin más. Entonces, precisamente para poder y aparte porque tenía varias novelas escritas donde había metido la cabeza en la boca del monstruo, y necesitaba un poco alejarme de este horror a través de los símbolos que te puede dar una literatura como esta, ¿no? Como la literatura fantástica y de lo insólito. Entonces, bueno, esto es lo que sale. Y yo creo que pasamos a preguntas. ¿Una pregunta nada más? ¿Una pregunta cada quien o una pregunta nada más? No les van a calificar ni nada. O igual sí, ¿no? Al que pregunte 10 puntos. Estás acá, ¿no? Yo es como una pregunta fusionada. Primero que nada, me gustaría saber cuáles son los desafíos que enfrenta el escritor hispanoamericano, latinoamericano, contra los anglosajones. O sea, ¿qué desafíos tienen ustedes de este lado del charco? Bueno, que tenemos muy cerca a Estados Unidos, que es anglosajón, pero pues digamos, algunos de ustedes ya mencionaron algunas diferencias también, porque también a eso se iba a derivar mi segunda pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que han ustedes notado en la escritura de este lado con la escritura anglosajona? Porque, bueno, se me vino a la cabeza que por este lado, en cuestión de, mencionamos Colombia, México, podemos tener como un tipo de represión al escritor al escribir ciertos temas que en este caso son muy, muy delicados en la novela negra, porque muchos son basados o en cuestiones reales
o muy similares a ciertos casos sonados. Entonces, no sé, por ahí va más o menos mis dos preguntas. Gracias. Bueno, rápidamente, las diferencias con la literatura. Bueno, ¿cuáles son las dificultades? El colonialismo es una. Nos han vendido que todo lo que se hace en el primer mundo es mejor, ¿no? En términos, por ejemplo, literarios y cuando se trata de género, en México hay autores de ciencia ficción de enorme calidad que la gente no lee y de pronto sí consume ciencia ficción que viene de Estados Unidos o de Europa, porque hablo en la literatura de género, ¿no? Que tenemos este problema, como históricamente en nuestros países, en Latinoamérica, la literatura de género desde la crítica y desde la academia fue vista con desdén y con desprecio por considerarse géneros populares que ni siquiera eran considerados literatura, sino géneros populares de consumo. No hay una tradición lectora en las escuelas de preparatoria, los libros, o en la secundaria, los libros de español, etcétera, no ponen, ahorita están empezando a hacerlo, pero durante muchos años no ponían textos de ciencia ficción o de policíaco o de terror escritos en este caso, por ejemplo, en México. No existía esa tradición, porque simplemente quienes construían el canon, es decir, la crítica, la academia, los ignoraba totalmente, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la invasión colonial, cultural constante a la que estamos sometidos desde Estados Unidos principalmente, pero también desde Europa, hace que pensemos que estos productos que vienen de allá son mejores, lo cual no es cierto. Y las diferencias, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Cualquier payaso noruego te escribe una cosita y ¡wow! ¿No? Es la gran novela negra que se estaba esperando el mundo, y llegan a México, llega a Colombia traducida y le hacen una promoción impresionante. Y ni siquiera te está hablando de realidades que te llegan o que te acercan o sobre las que podría reflexionar a partir del texto leído, ¿no? Pero bueno, esto es un fenómeno que pasa en muchas cosas, no solamente en la literatura, tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Y cómo pensamos que nosotros somos inferiores en términos de generación de productos culturales y consumimos todo lo que venga de fuera porque lo consideramos mejor. Y esto es terrible, ¿eh? Es algo que hay que trabajar en serio, porque si no nos va a llevar la fregada. Y creo que las grandes diferencias, primero la calidad. En Latinoamérica, quien escribe negro tiene una tradición literaria enormemente fuerte, precisamente porque no viene del género. Normalmente lo abraza, pero viene, o sea, nos formamos leyendo a Rulfo, ¿no? O a García Márquez, o nos formamos, entonces hay un respeto por el hecho literario, más allá del tema, más allá del género, hay un respeto por el hecho literario enorme, importantísimo. Creo que eso es algo que nos marca a todos, ¿no? Eso uno. Y la otra es que creo que, como lo decía hace un rato, la literatura negra anglosajona de alguna manera sirve para restituir el tejido social ante la anomalía del crimen. Bueno, por lo menos eso nos venden, porque no es real, insisto. En nuestro caso, creo que la literatura negra latinoamericana es para exorcizar al monstruo, ¿no? Y también creo que últimamente cada vez más para nombrar a las víctimas, darles un nombre, ¿no? Porque vivimos en un sistema en el que la justicia es nula y entonces estas víctimas no tienen nombre. Creo que mucho de lo que hacemos nosotros es nombrar a las víctimas, ¿no? Darles un nombre, y una vida, una dimensión y una muerte, ¿no? Bueno, no más rápido. Bueno, hay otra pregunta. Responde la pregunta. Como habían dicho una pregunta nada más. Ya te robaste el micrófono. No, lo siento. Ok, ya en los últimos minutos de conferencia se recalcó mucho la cruda y violenta realidad que está en Latinoamérica, ¿no? Muchas muertes, muchas desapariciones, muchos abusos, y pues de aquí para acá se hablaba mucho de que en eso se están inspirando sus nuevas novelas. A mí me gustaría saber si dentro de su repertorio de novelas han tenido alguna historia que se les quedó, o sea, que se lo llevaron más allá y aunque sea o no ficción, como que se quedó bien marcado dentro de ustedes, y cómo afrontaron con esos sentimientos como encontrados que pudieron provocar dentro de sí mismos en esa novela. O sea, me llama mucho la atención cómo afrontaron como con esos… Los sentimientos, o sea, cuando leímos un libro y nos quedamos como con… No, o sea, lo que ustedes escribieron, o sea, una obra propia. Ya. Perseguido, De lo que yo he escrito, sí. ya. Por la historia, por la…
yo creo que de algún modo, o sea, justo Imanol utilizó una palabra que es exorcizar, ¿no? Y yo creo que de algún modo eso es lo que sucede, ¿no? Cuando te sientas a escribir, estás sacando los demonios que tienes dentro, ¿no? Yo te puedo decir que yo, por ejemplo, ahorita pasamos el micrófono, pero lo voy a decir de manera personal, o sea, yo cuando escribo lloro, o sea, sí lloro y lloro mucho. Hay veces que tengo que parar y retomar 1 o 2 días después, porque además que he escrito temas que, o sea, que tienen que ver como muy cercano en cuanto, por ejemplo, niños, o sea, temas que me han, y que además sé que hay una herida mía que quizá no tiene, así como, no tiene algo exacto que ver, pero sí tiene que ver, ¿no? Porque todo tiene que ver, ¿no? Entonces sé que hay algo ahí que se está moviendo, que estoy abriendo, que estoy echando limoncito y sal y lo estoy trabajando, ¿no? Pero ahí es donde me gusta trabajar, o sea, a mí así me gusta escribir, o sea, no me gusta escribir sobre nada más la historia o la trama y decir, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, porque a mí sí me gusta, porque yo sé que cuando toco yo esa herida, que te digo que quizá no es el mismo evento el que produce la herida, pero sé que cuando el lector lo lea, se va a conectar ahí, ¿no? Y también eso me interesa, que se conecte en ese lugar, ¿no? Porque eso es justo la empatía, ¿no? Que se conecte ahí y llevarlo a una reflexión, ¿no? A tener algún tema que traer a la mesa, ¿no? Y hablar de ello, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Como conectarte a ti, lector, y a mí con esa herida. Y si para eso tengo yo que llorar 3 días, lo hago, ¿no? Que además es delicioso, ¿no? De pronto sacar eso y decir, ¿no? Pero creo que ahí es donde tenemos que estar. Y creo que la literatura hace eso, o sea, yo voy a hablar ahora como mamá, de plano, pero creo que la literatura hace eso y no lo hace todo lo que estamos conectados ahora, ¿no? A todas las tecnologías que estamos conectados hoy en día no nos dejan permear o abrir o tocar esas heridas, ¿no? Que es necesario para crecer como ser humano. No nada más para conocer realidades, sino simplemente para crecer como ser humano, ¿no? Creo que me fui por otro lado, pero espero haberte contestado. ¿Ya? No, pero pues que termine, pero que termine. Pues es que, sí, yo no sé, yo creo que yo entendí otra cosa. Es decir, ¿qué historia me quedaron por fuera? ¿Era eso o no? ¿Qué historia se te quedó de las que escribiste más adentro de ti? Ah, no, todas. Por eso la escribí. Es decir, es que para mí escribirla fue la manera que he tenido de tramitar un montón de cosas que no he podido tramitar de otra manera. Yo, a través de la literatura, y lo he descubierto al hacerla, he podido pensar temas que tenía muy adentro de mí, que los pude pensar de una manera mucho más profunda y mucho más amplia, que nunca lo conseguí ni conversándolos, ni leyendo sobre ellos, ni nada. La única manera de tramitarlos ha sido escribiéndolos. Entonces, pues como en realidad lo que escribo tiene que ver todo eso con esas vainas, con las obsesiones que yo tengo y esos temas que me han perseguido tanto tiempo, pues todas las novelas. Yo lo que te diría es que justamente creo que el mayor privilegio del escritor es poder elegir sus historias, porque las eliges justo desde lo que necesitas decir, desde lo que te duele normalmente, y no quiere decir que el proceso sea solo sufrir, pero qué es lo que no me gusta, es lo que necesito decir, qué es lo que me está doliendo, me está afectando. Y entonces quizás una de las partes más tristes de la escritura sea cuando alguien tiene que escribir por encargo o cuando alguien tiene que escribir por lo que el mercado está pidiendo. Entonces todos los escritores que escriben desde su misma naturaleza posiblemente no vayan a ser los más conocidos o los más vendidos, pero sí son los que llegan al alma de las personas, como nos llegan a nosotros los grandes escritores que los lees y dices, me muero, ¿no? Está todo lo que es un ser humano en un libro. Eso es lo que creo que nos mueve a todos.
Sí, igual como dice Gilmer, que pues todas las historias que escribes te marcan, por eso las plasmas en papel, pero particularmente yo tengo una historia de una novelita breve de una madre que busca encontrar a los asesinos de su hijo, ¿no? Y fue basado en una noticia que ocurrió hace algunos años en la Ciudad de México, de unos 2 chicos que fueron asesinados, encontrados más bien porque el tipo que los iba a tirar en una caja de plástico se le caen del diablito y así lo descubre, ¿no? Entonces eran 2 chicos mazaguas y vendían, sus papás eran comerciantes. Entonces a mí la verdad me impactó mucho. Tengo un hijo tal vez de su edad y entonces dije, ¿qué haría yo, no? ¿Qué haría yo si me sucediera una cosa así? O sea, no le escribí desde el punto de vista de un padre porque dije, pues bueno, ya creo que he leído esto del padre vengador y va y hace justicia. Y entonces quería ponerme realmente en el papel de una madre, ¿no? Veía a mi esposa y digo, pues, ¿qué haría ella, ¿no? ¿Qué haría ella si sucediera algo así con nuestro hijo, ¿no? No, pues desharía todo, ¿no? Quemaría todo en busca de encontrar culpables, ¿no? Y eso fue realmente, bueno, para mí sí fue algo más impactante, porque sí era una labor muy empática de meterte en lo que tal vez puede sentir algo esa persona, ¿no? Y esa es la fortuna. Ya decía, bueno, dice Susana, que pues puedes desde plasmar lo que realmente temes, lo que temes que suceda, lo que quisieras que suceda, los deseos que tienes, las esperanzas que tienes, pero pues también todos los terrores que tienes dentro, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los autores, las autoras que nos acompañaron el día de hoy y les agradecemos como Universidad Tecnológica de Corregidora desde el punto de que es en estos espacios donde les permitimos a los muchachos que tengan esta oportunidad de interactuar con el aprender a hacer, que es también súper valioso para su formación, no solamente como profesionistas, sino también como seres humanos. Muchas gracias. Brindémosles un fuerte aplauso, por favor. Y a continuación presto la voz a Cel Cabrera.